Hola mis queridos amigos y amigas de La Historia con Gilma, estamos aquí para hablar de una serie de candidaturas a la presidencia de la República que se tienen que catalogar simple y llanamente como macondianas. Ellas nos hacen pensar en las singularidades propias de nuestro país y también nos permiten reírnos un poco y distensionarnos en este momento, cuando estamos justamente en medio de una contienda electoral que se presenta como una de las más tensas y polarizadas de los últimos tiempos. Bien, vamos entonces a hablar de estos candidatos y candidatas tan particulares, empezando con doña Regina Betancur de Lisca, una mujer que le dio una gran sorpresa al país cuando se presentó a las elecciones con todo escoba, primero a las de Congreso y después a las presidenciales. Ella proponía con su escoba mágica que permitiría no solo volar, sino también deshacerse de toda esta gran cantidad de corruptos y corruptas que estaban en el Congreso, en la Cámara, en las Cortes, en todos los espacios gubernamentales. Ella estaba dispuesta a barrer la corrupción y hacer una brigada por la dignidad en contra de la vergüenza que nos estaba generando a nosotros como democracia el juego político sucio que se venía desarrollando. De esta campaña de Regina Betancur, yo creo que tenemos que rescatar el propósito fundamental y darnos cuenta de que no siempre cuando alguien dice cosas que parecen locas, lo son por completo. Todo tiene algún tipo de trasfondo. Una mirada similar a la de Regina Once fue la de Rodolfo Rincón Sosa, mejor conocido como el Tunjo. Este señor de profesión torero había propuesto cambiar el corte de rabos y orejas en las plazas de toro por los de las manos de los corruptos. Se presentó a las elecciones presidenciales del 2002 y obviamente le fue bastante mal, porque pues era su única propuesta y pues era una propuesta un tanto radical y no estaba apoyada por muchos otros elementos necesarios para hacer una candidatura viable. Por otro lado, tenemos que nuestro querido candidato, don Rodolfo, pues está también muy dado a hacer promesas de este tipo y se metió un poco en líos cuando prometió cortarse uno de sus testículos y la selección Colombia perdía contra Paraguay. La selección perdió y luego varios seguidores y no seguidores le empezaron a exigir cumplir con su promesa. Un candidato encantador fue Mario Gareña. Mario Gareña, este compositor y cantante barranquillero, que nos regaló, entre otras cosas, esa maravillosa cumbia que se llama justamente Yo me llamo cumbia. Él había formado el movimiento Amor por Colombia. Mario tenía mucho más ganas, entusiasmo y buenos deseos que propuestas. Su única propuesta realmente era una ley para la protección de los chigüiros. Le acompañaba como candidata a la vicepresidencia la percusionista chocuana Amparito, quien nos dio algunas muestras de su gran habilidad en la batería. Ahora, Mario proponía crear el sancocho nacional y se basaba para ello en la receta del sancocho costeño y también en su conocimiento de las diferentes regiones del país y sus platos típicos. Cuando se desarrollaron las elecciones, quedó en 11º lugar entre 12 candidatos con escasos 2.400 votos. Y llegamos finalmente al personaje más entrañable, más adorable y que nos deja saber cómo en ciertos momentos este cuento de ser presidente de esta nación no es otra cosa que un acto de locura. Estamos hablando de Antonio Goyeneche, un hombre muy inteligente, pero obviamente también con una discapacidad mental,
que con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional y de algunos estudiantes de los colegios capitalinos y de los gente que iba a los cafés también de la capital, lanzaba unas propuestas presidenciales verdaderamente fuera de todo el curso de lo real, que generaban muchas sonrisas, pero que también en uno que otro momento llevaban a pensar, eso se puede. Entonces, vamos a encontrar que uno de sus primeros proyectos era suprimir la constante lluvia que cae sobre Bogotá. Para Goyeneche era claro que la lluvia entorpecía la vida de los capitalinos, así que había propuesto poner un toldo o marquesina para cubrir la Plaza de Bolívar, o por lo menos una buena parte de la ciudad. Y finalmente dijo, no, mejor entonces que la Fuerza Aérea bombardee las nubes y las aleje de la ciudad para que no llueva tanto. En otro momento dijo que, porque no pavimentábamos el río Magdalena, así nos evitamos tener que construir todos estos tramos de carretera. Además, la navegación por el río estaba bastante entorpecida. Y él decía, ya tenemos el agua, solo nos sobra poner arena y cemento. Asimismo, propuso convertir la chicha en champaña y echarle anís a los ríos para que fueran ríos de aguardiente que se podían envasar y vender en muy buenas condiciones. Andrés Ospina nos cuenta sobre el circuito de campaña de Goyeneche, un circuito muy local, como les digo, muy de esa capital bogotana de tradición, que en este caso, como en el caso de nuestra particular Jovita en Cali, que no quería ser presidente, sino era la reina de la ciudad, nos muestra esta ternura de locos que, como canta el otro Goyeneche, que hay en ti, que hay en mí, y que nos deja ver cómo en un cierto momento algo tan serio como las elecciones puede dar cabida a unas formas muy particulares de manifestación de lo humano. Goyeneche estaba, eso sí, entregado por completo a su electorado, con el que tenía recurrentes charlas. En sus primeras elecciones sacó 12 votos. Él estuvo felicísimo porque dijo que eran como los 12 apóstoles. Todo lo relacionaba siempre, siempre, siempre con el entorno bíblico. En 1966, él, que se levantaba muy temprano y se acostaba muy temprano, fue muy nervioso a votar y le dio un daño de estómago. Apenas depositó el voto, salió corriendo. Cuando regresó le dijeron, doctor Goyeneche, ¿usted por qué se fue de esta manera tan precipitada? Dijo, lo que pasa es que esto de ser candidato no es cuestión baladí, la angustia se paga con diarrea. En las segundas elecciones ya sacó 33 votos y obviamente estaba de nuevo feliz porque este es un número cabalístico y tenía muchas ilusiones. Lo importante aquí era ese abrazo del pueblo y el candidato loco y el pueblo locamente divertido, pero también acompañando este proyecto que sabía que no iba más, pero que no dejaba de ser muy simpático. Nos hizo también su propuesta económica, de acuerdo con la cual para hacer rico a una persona cada día, se escogía a un necesitado al cual todos los demás habitantes de las inmediaciones le darían un peso. Imaginen cuánto valía un peso en ese momento. Y de esa manera esta persona tendría el dinero necesario para suplir sus necesidades. Después, al día siguiente, se escogería otro y así sucesivamente. Bueno, Goyeneche nos estaba abriendo la puerta a las famosas pirámides sin proponérselo, pero sobre todo tenía una visión muy dulce
y él quería que todas las personas estuvieran bien y que fueran ricas por igual. Sus ideas completamente fuera de lo normal no pueden hacer otra cosa que generarnos sonrisas y dejarnos sentir que también en esto nos reflejamos nosotros, los colombianos, como electores y como candidatos. Recuerden que ustedes y yo somos historia y si se van a lanzar a la candidatura de la presidencia, por favor, cuéntenos cuáles van a ser sus ideas. ¿Qué ideas maravillosas como estas ustedes podrían postular? Y sin ningún reparo, vamos a gozar un poco con esta fiesta de las elecciones. Hasta luego.